Solo los que vengan, ¿no? Si no, ya no. A ver. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra serie de exposiciones en el tema de paz interior. En el día de hoy vamos a ver tal vez el tema más complejo de todos por la profundidad y por lo que implica para cada ser humano enfrentar los traumas o cómo respondemos a esos eventos que marcan nuestra vida. El próximo domingo vamos a hablar terminamos nuestra serie con el tema del agotamiento. El próximo, sábado. Eso, la cogieron. Próximo sábado el tema del agotamiento. Nunca antes la sociedad había tenido tanto agotamiento como el día de hoy. Tremendo. ¿Cómo enfrentar? Hay muchas personas que están llegando a final de año pues casi que no pueden emocional y físicamente. ¿Cómo enfrentar el agotamiento? Pero hoy vamos a hablar de lo que implican los traumas y el propósito es brindar un poquito de esperanza porque a veces nos desanimamos en medio de nuestras dificultades. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, me incluyo, hemos tenido eventos difíciles, muy severos, traumáticos. Abusos, dolor, desamor, abandonos, muerte. En algún momento de nuestra vida y a veces nos parece difícil recuperar la esperanza y pensar que vamos a poder ser sanos de ese dolor. Hoy, mi oración y la oración de estos días, esta semana, ha sido por aquellos que están experimentando ese dolor, porque siguen con esa herida profunda en su corazón. ¿Qué es un trauma? Y hay aquí un concepto que cambió, para mí esta semana consulté inclusive a algunos especialistas cristianos, ¿qué es el trauma? Y me cambió radicalmente la concepción y para mí me da esperanza, ánimo. Esperanza, el trauma no es como muchos pensamos, el evento doloroso, difícil. ¿Saben qué se considera el trauma? Es la respuesta a ese evento doloroso. El trauma no es el evento mismo, no es la muerte, la enfermedad, el accidente, el abuso, no es el trauma. El trauma es la respuesta a ese evento traumático. Como ustedes están ahí en sus bosquejos, el trauma es una respuesta a un evento profundamente perturbador o angustiante. Tenemos traumas y a veces el trauma implica todas las áreas de nuestra vida, físicamente. Pensemos por ejemplo en un accidente, pero también implica un trauma, un golpe emocional, una respuesta emocional, una respuesta mental y una respuesta espiritual. El gran problema de las situaciones traumáticas y la respuesta que nosotros le damos es que estas heridas no se ven tanto. A veces las físicas sanan rápido, pero las heridas que no duelen, que no se ven tanto, duelen más que las que se ven. Es más, tardan más tiempo en sanar. Las heridas de eventos traumáticos internas tardan más en sanar. Sé que muchos de ustedes en casa, en esta comunidad, han sido heridos profundamente. Han respondido con lo mejor que pueden. Muchas veces no han sido culpa de las personas que están afectadas. Y quiero mencionar que a veces, y no es la posición que quiero tomar ni
espero que ningún miembro de la iglesia lo tome así. A veces reaccionamos, como yo le digo, la reacción del cristiano feliz. Frente a un evento traumático, decimos, hermano, hermanita, recuerde Romanos 8:28. ¿Se acuerdan? Eso le decimos, y eso decimos, aleluya. Hermano, antes de ese trauma, recuerde Romanos 8:28, que es cierto, es parte de la palabra, pero no es así de fácil. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cuidado, porque no es así de fácil en un trauma. Sí es una verdad, pero a veces no es el momento en el proceso que lleva la persona. Una situación difícil que marca, que hiere y genera esa respuesta, no fácilmente se supera y no es fácilmente entendible ni forma parte del proceso inicial. Tarda años ver cómo el Señor puede transformar esto en algo de bendición. Es cierto, pero no siempre ayuda. Generalmente reaccionamos ante estos choques de la vida con negación, con ansiedad, nos sentimos culpables. Y hoy espero que, viendo el ejemplo de un hermano en la fe en la Biblia, podamos tener un poquito de esperanza para sanar esos traumas. Permítame orar específicamente por eso. Señor nuestro, gracias que eres el Dios de paz y de amor, el Dios que conoce nuestras respuestas y heridas frente a hechos traumáticos. Señor, gracias. Tú eres respuesta a esto. Tú puedes sanar, no solamente aliviar, sino sanar. Señor, líbranos de la respuesta fácil, de la negación, de la ira, de la ansiedad, de la indiferencia. Te rogamos que bendigas a cada persona que está procesando y que por años se llevan estas heridas y todavía deben sanar un poco más. Espíritu Santo, brinda esperanza. Y Señor, que estos principios que hoy vamos a ver son principios muy generales, pero que en cada persona que ha sufrido este evento traumático pueda encontrar respuesta y un paso más allá a la sanidad de su dolor interno y de sus heridas. En tu nombre oramos. Amén y amén. La perspectiva desde el punto de vista cristiano es que nuestro Dios sí puede sanar las heridas de esos traumas. No es superar solamente. No es solamente superar, Él se compromete con cada uno de sus hijos a sanarnos, no solamente a superar, porque a veces pensamos, yo no sé cuántos de ustedes o allá en casa somos de la generación en que nuestros padres, cuando uno tenía una herida, una caída, decía, a ver, mijito, a ver, macho, adelante, este saliva y quita el polvo y adelante, eso hágale. ¿Cierto? No sé cuántos eran no, los papitos del día de hoy no. Los papitos de hoy se traumatizan, eso hay que llevar al psiquiatra. No. Pero en mi época, a ver, mijito, levántese, no, échese agua y hágale. Y a veces pensamos que nuestro Dios es así y esa actitud nunca va a sanar nuestras heridas. A ver, no, eso hágale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Señor, no es así. No es así. El trauma no se trata de superar. La perspectiva cristiana es, nuestro Dios sana las heridas de nuestros traumas. No es solamente, bueno, hágase el fuerte, que no siente. No. Nuestro Dios sana. Él es el único realmente que puede hacerlo. Por lo tanto, la Escritura y lo que menciona la palabra va orientado a eso, a sanar.
Hay varios tipos de trauma, rápidamente. Es lógico, pero bueno, espero que nos ayude a como clasificar un poquito. Hay traumas agudos, respuesta a un evento traumático. Así, uno, ser sorpresivo, un solo evento. Un accidente en un coche, un desastre natural. Hace poco estuve orando por una señora joven que había tenido un parto difícil. Mejor dicho, eso fue un trauma. Fue muy difícil para esa señora su primer hijo. Pero fue algo así. Las violaciones. Hace poco también tuve que orar por una familia que, pues parece algo ligero, pero para esa familia sí significó mucho. Le hicieron un robo de su tarjeta de crédito, como 45 millones, pum, le desaparece. O sea, eso, pues, así, de una forma aguda a un evento traumático, que igual necesitan sanar, pero es algo una vez. Pero también hay eventos traumáticos crónicos que a la larga dejan heridas más profundas. Es a lo largo del tiempo, prolongados y repetidos, lo hacen más difícil de superar. Matoneo, acoso escolar, racismo, abusos de todo tipo, físicos, sexuales, que no son una vez, sino repetidamente. Una de las cosas que no estamos dimensionando en la cultura de hoy es cuántos niños están siendo traumatizados crónicamente por estar observando imágenes pornográficas en redes sociales. Eso es un trauma crónico, muy difícil de sanar. Es cuando estas personas, en muchos casos, lo difícil es que no se sienten seguros ni siquiera en casa, porque allí fue el origen de sus traumas. También hay traumas no solamente agudos, crónicos, sino más complejos, es decir, hay una mezcla de varias cosas. Hay hogares donde las personas tienen que enfrentar un padre alcohólico, violento físicamente, a veces hasta acosador, o a veces el alcoholismo, el abandono, que hacen del trauma algo más complicado. El problema de cualquier tipo de trauma es que cambia en la persona nuestra forma de ver la gente y ver a Dios. Esto es muy, muy importante en nuestras heridas por trauma. Tenemos que sanar la forma como vemos a las personas y como vemos a Dios, porque ese es el problema. Cambia la perspectiva como ven a los otros. Por ejemplo, yo voy a hablar de uno para mí pequeñito, pero a mí ya me cambió, pues la forma como. Y es que yo manejo muy cuidadosamente. Como algunos de mis amigos dicen, ay, usted maneja como un abuelito. Pero es que yo tengo el trauma de estar de niño, y fue una sola vez, pero a mí me marcó eso. De niño, celebrando mi primera comunión, en una fiesta, tremenda fiesta, mis padres hicieron. Eso fue, porque para eso uno hace la primera comunión, ¿cierto? Y para los regalos, y me dieron una cantidad de regalos. Entonces metimos todos los regalos y todo eso allá en el auto de la familia. Y cuando se terminó la fiesta tarde, pues mi papá estaba bastante pasado de copas. Y sin embargo, yo dije, pero los regalos no los dejo. Me monté al carro. Mi papá dijo, listo, vámonos.
a la cuadra del sitio donde era la reunión se quedó dormido. Pero, entonces, imagínense, a esa edad yo no sabía manejar, no sabía mucho, pero dije, yo como sea, traté de arrancar el carro. Bueno, hemos dicho, para mí eso fue una situación. Tuvimos después que llamar a un familiar para que viniera a rescatarnos, pero yo me acuerdo por la 30, manejando como ahí, como fuera. Bueno, esa situación a mí Entonces no soy tan buen pasajero. Manejo despacio, muy despacio. Entonces detengo a todas las personas ¿no? que manejan como si estuvieran perseguidos, eso, al estilo colombiano. Hay personas que por su escasez de familia tienen miedo a quedarse sin dinero. ¿No conocen algunos así? Tienen un temor de que se van a quedar sin dinero que el Señor. O confiar en la gente. Una persona que ha sido afectada por un trauma es más difícil que confíe en la gente. Pero ¿cómo sanamos? Vamos a ver nuevamente el apóstol Pablo. Es muy interesante, yo no me imaginaba que Pablo fuera tan sensible emocionalmente. Siempre me ha parecido como un tipo como sobrado. A mí me caía gordo el apóstol Pablo, como todo es como sobrado, intelectual. Pero no, el tipo tenía su corazoncito. Ya me cae mejor el apóstol Pablo. ¿Sí? Además escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cierto? La mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió él. Y fue una persona que muchas veces fue traumatizado. Tremendo. Un cristiano que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y también sufrió traumas. Empezando por su conversión, ¿o no? Porque la conversión del apóstol Pablo fue, ¿cierto? Persiguiendo cristianos, ¿cierto? Él perseguía cristianos cuando de pronto dice que estaba en su caballo y una luz, bueno, no sé si en su caballo, estaba ahí. El caballo eso se lo inventamos nosotros, pero estaba ahí y fue tirado por un rayo de luz al piso. Oiga, eso sí debió ser. Y no fue que Dios le dijo, hijo mío, ven y sígueme. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo? Pablo, ¿usted por qué me persigue? Oiga, que Dios le diga, eso no debe quedar ahí. Fuera de eso, ciego quedó. Varios días, creo que 3 días quedó ciego. Oiga, mi conversión fue más pacífica. Mi conversión fue en un desayuno de caballeros. Tranquilito, con música linda de fondo, cuán grande es él, desayunando y bueno, pero este pobre, de perseguidor de cristianos a predicador. Después de semejante conversión, uno diría, el Señor entonces le dijo, bueno, ahora sí, usted va toda la vida a tener comodidades, salario de 7 u 8 cifras, tranquilidad, y coloqué allí en sus bosquejos, y está en la pantalla, el resto de su vida vivió muchas oportunidades en que tuvo que experimentar eventos traumáticos. Ahí coloqué casi en todas las ciudades donde estuvo visitando. Ahí coloqué, hay 2, 4, 6, 8 ciudades en cada una. Ustedes después miren la cita. El apóstol Pablo tuvo preso, apedreado, bueno, que casi se ahoga. Pablo soportó un trauma continuo y severo. ¿Cómo él, desde el punto de vista espiritual, lo empezó a manejar? Primero, debemos procesar el dolor de nuestro trauma. Lo veíamos también esta semana los que estuvieron en conferencias, en comunidad.
Tarde o temprano debemos procesar el dolor de nuestro trauma con alguien. No es aquí subirse al púlpito y decirlo, no, con alguien debemos procesar el dolor del trauma. Y para procesarlo tenemos que identificarlo, ¿cierto? Pero a veces queremos olvidar, no recordar, empezar a ocultar eso. Comenzamos a sanar cuando identificamos. Generalmente no compartimos los sentimientos que vienen con un trauma. Queremos enterrarlo porque nos hace sentir vulnerables, a veces nos hace sentir menos espirituales. Coloqué allí, en lugar de buscar conexión, es una respuesta natural, no es porque seamos malas personas. En lugar de buscar conexión con otros para sanar, nos encerramos, priorizamos la protección. Y uno puede entender por qué. En los traumas no priorizamos la conexión con otros, sino la protección. No nos curamos en aislamiento, nos curamos mejor en comunidad. Por eso hacemos énfasis en grupos pequeños, en consejería. Necesitamos a otro. Quiero mencionar en estos procesos de trauma, todas las personas, tarde o temprano, necesitamos un tiempo de acompañamiento, de consejería especializada. Necesitamos la oración de los hermanos en la fe, pero los traumas no se suponen con 2 o 3 versículos. Necesitamos la terapia de personas cristianas que están capacitadas para eso, todos. Pero no nos gusta hacerlo, buscar esa ayuda. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? Ustedes tienen allá un pasaje largo donde habló de muchos de sus traumas. 2 Corintios 11 del 23 al 28. Él habló allí a una iglesia y dijo, mire, todo esto me ha pasado. He sido azotado, he sido golpeado, apedreado, encarcelado. Hay una cosa que me pareció un detalle curioso, que él dice, me azotaron varias veces, 39 veces. ¿Cierto? Yo dije, oiga, ¿y por qué no fueron 40 o 25? ¿Cierto? 39 veces. Hay una razón histórica que yo por fin esta vez entendí. Resulta que una persona, cuando era castigada por látigo, no podía llegar a 40 porque era considerado un intento de homicidio, pero podía llegar a 39 y hasta 39 era castigo. De 40 para arriba ya era intento de homicidio. Por lo tanto le daban duro y muchos no llegaban a los 39. Muchas veces experimentó el peligro. En 2 Corintios 1:8 dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Una cosa que hoy mi oración es, esta palabra del Señor para cada uno de ustedes es, a veces llegamos hasta decir, no hay esperanza, esa cosa no la sano. Y se pierde la esperanza de sanar. Estamos tan afectados que nos desesperanzamos. Pero Pablo se anima a hablar de ello. Anímate a hablar de cómo reaccionaste frente a esos traumas. Con un consejero, con amigos que te acompañen en oración. Nos acercamos para sanar en comunidad. Siempre debemos llegar a ese punto. En segundo lugar,
nos acercamos al Señor en oración y ruegos con nuestro trauma. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan en 2 Corintios 12, allá al comienzo, dice, cuando hablaba que un aguijón que le atormentaba? Todos tenemos un aguijón. Los eruditos no saben, aquí ya hemos dicho, ¿qué era ese aguijón? Una enfermedad, una malformación física, ¿no? Pero él decía, 2 Corintios 12, 8, 3 veces rogué al Señor que me lo quitara. Algunos creyentes en esa forma que a veces tenemos para juzgar a otros han dicho, oiga, pero el apóstol Pablo solo 3 veces. A ver, primero que cuando aquí dice 3 veces, probablemente quiere decir que en 3 temporadas en la vida él dio, no solo 3 oracioncitas, eso no se refiere, y no, oró, suplicó y dijo, Señor, no entiendo. El apóstol Pablo lo dijo aquí. Llevó su dolor a Dios una y otra vez. No fue justo, no debió haber pasado. Todas esas oraciones caben. Cabe en la oración, no fue mi culpa, Señor. También cabe. No sé qué hacer, no sé cómo sanar. No lo reprimas. Necesitamos llevarlo al Señor en oración. Y el apóstol Pablo nos cuenta qué le dijo el Señor. 2 Corintios 12, 9 en adelante dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé quién nos ha metido en la iglesia, que aquellas personas que han tenido un trauma, un dolor, no pueden servir al Señor. Aquí el apóstol dice, es precisamente aquellos que saben que es eso, en su debilidad, que el Señor puede manifestarse con mayor poder. Deje una conclusión de esta parte. Nada puede cambiar tu pasado, mi pasado, mis dolores. Pero Dios puede sanar tu corazón quebrantado. Aquellos que acompañan también a otras personas en sus procesos. Eso hay que tenerlo. Nada puede. El pasado ya no lo cambias. Pero el Señor puede sanar tu corazón roto. Puede sanar. Tal vez este versículo es lo que necesitas para orar en estos días. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Una y otra vez. Procesamos nuestro dolor del trauma con otras personas. Tenemos que hacerlo. Por favor, hablemos acerca de eso. Con prudencia, pero hablemos de eso. En segundo lugar, procesamos y nos acercamos a Dios en oración con todo lo que viene de heridas, dolor, resentimiento. Nos acercamos al Señor. Y en tercer lugar, buscamos un propósito en nuestro trauma. Me acerco a este enunciado
con vacilación, con temor. Y quiero decir, esto no es fácil. Y está bien, para muchas de las personas que están sufriendo en este momento, tal vez no es el momento todavía. Deben procesar más. Tal vez es demasiado pronto, todavía en su corazón no puede decir, ojo, no estoy diciendo que Dios permitió esto para un propósito. Ojo, no estoy diciendo eso. Jamás es así. Pero el Señor en determinado momento sí puede hacer que ese dolor, y como sane ese dolor, tenga un propósito. Ten paciencia contigo mismo y con las personas que aún no están listas para este proceso. Está bien, hay personas que dicen, pastor, entiendo, pero todavía yo no veo qué. Está bien. 2 Corintios 1:3, el apóstol sabe ya, él sí ya está en esa parte de ese problema. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Ese es el Dios que necesitamos, ¿cierto? En los traumas. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, ¿qué? También podamos consolar a todos los que sufren. Veíamos esta semana con el pastor Adrián que el principal nombre que él se le dio le dio el Señor Jesús al Espíritu Santo fue Consolador. Fue el principal, porque es la parte del Espíritu Santo que más necesitamos. ¿Algún momento el Señor va a usar ese dolor para que tú puedas consolar a otros? Hay personas que han creado ministerios con base en esto. Si todavía te molesta ese enunciado, está bien, está bien. Algún día vas a poder sanar a tal punto que vas a encontrar cómo ese dolor puede bendecir a otros, aún los que están a tu alrededor. Ahora sí, Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Quiero mencionarles, para terminar, a todos los que de alguna forma en este momento están luchando con alguna experiencia traumática. El trauma puede no haber sido tu culpa, allí en casa, pero es responsabilidad de todos nosotros como cristianos buscar la sanidad de nuestras heridas. ¿Entienden? Puede ser que nosotros no seamos culpables, de acuerdo, que hayamos sufrido mucho, de acuerdo, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar que Dios nos sane, buscar. Nadie lo va a poder hacer por nosotros. Recuerden, está metido a veces en nuestra psicología. No, esto lo voy a superar. No, es que no se trata de superar. Lo que el Señor promete es sanar. Sanar las heridas. La meta no es superar el trauma, es sanar las heridas. Tener un trauma no indica que seamos malos. Vivimos en un mundo quebrantado. Tres elementos que en toda situación del trauma debemos buscar. Primero, procesamos y sanamos con la ayuda de otro. Siempre, 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 siempre.
Tal vez a varios de ustedes el Señor ha llamado en sus traumas a acompañar a otros, porque entienden qué es esto. En segundo lugar, en medio de nuestros dolores y heridas se las llevamos todas al Señor, con nuestra ira, con nuestra queja, con nuestro lamento, porque la principal obra del Espíritu Santo en nosotros es ser consolador y sanador. Pero en tercer lugar, no descansemos hasta que nuestro Dios sane a tal punto nuestro corazón que podamos tal vez ayudar a alguien que tiene esa misma herida en este momento y que está empezando a recoger su proceso de sanidad. Permítame orar en este tiempo, que seamos una congregación que entendemos bien esos tres elementos. Es muy importante en los grupos pequeños. ¿Dónde está la persona? ¿Está buscando ayuda o todavía necesita? ¿Todavía falta algo que decirle al Señor? ¿Alguna queja? ¿Algo más? Entre más cerca, el Señor más sana. O en tercer lugar, ya te está poniendo a alguien para poder bendecir, acompañar y ayudar. Porque vivimos en un mundo quebrantado. El Señor manda al Espíritu Santo para sanarnos. Permítame orar. Allí en casa, aquí. Vamos a orar. Y si necesitas una particular consolación del Espíritu Santo en este momento, con mucho respeto te pido que te pongas de pie y oremos juntos, porque el Espíritu Santo te siga ayudando a sanar. Señor nuestro, tú estás aquí presente. Eres el Padre amoroso que no solamente escucha, sino que quiere sanar nuestros dolores. Señor, perdónanos porque no reaccionamos ante el trauma, ante los eventos traumáticos sin pecado. También nosotros pecamos. Perdónanos, límpianos. Pero Señor, Consolador, ven, recibe nuestra queja, nuestra conciencia, nuestro lamento. Señor, muévenos a buscar ayuda. Dispone el amigo, el consejero, el terapeuta que mejor pueda atender nuestra herida. Permítenos exponer y, Señor, como cuerpo, ayúdanos a sanar unos a otros. Señor, gracias porque tú recibes nuestra queja, nuestro lamento. Gracias que tú lo atiendes por tu misericordia. Gracias que de estas heridas tú nos haces creyentes más sólidos, más fuertes, más devotos, más sensibles, más amorosos. Señor, permítenos que por el obrar tuyo se cambie el dolor y se transforme en amor a ti y a otros. Señor, gracias porque tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Señor, gracias que tú nos libras del espíritu abatido, deprimido que podemos tener.
Y Señor, yo te ruego en el día de hoy que a mis hermanos también les muestres en su debido momento cómo esta herida ya sanada o sanando puede ayudarme a que otros puedan ser sanados. Señor, te pido que tomes toda herida de abuso, de maltrato, de abandono, de indiferencia, toda herida de traición, de escasez, y sanes nuestros dolores. Trae fe, confianza y renueva nuestra forma de acompañar a otros, de vivir la comunidad y de poder ayudar a sanar. Permítenos aquí en la colina disponernos para amar, recibir a aquellos que vienen heridos en un mundo totalmente quebrantado. Gracias por muchos de nosotros que hemos sido sanados en todos estos años. Gracias, Señor. Nos inspiras a apoyar y animar a otros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Puestos de pie, vamos a